Muy bien, tengan todos buenos días. El día de hoy vamos a hacer líneas notables en un triángulo. Vamos a ver algunos ejercicios. Problema número 1 dice, hallar el complemento de alfa si BD es una bisectriz. Si BD es una bisectriz, ¿qué era una bisectriz? Era una línea notable que cortaba a un ángulo en partes iguales. Esta línea es una bisectriz. Si nos dice que una bisectriz corta un ángulo en partes iguales, ¿qué significa? Si este ángulo vale alfa, ¿cuánto vale este otro? También vale alfa. Dos ángulos internos, al sumarse, en este caso alfa con 40, me debe dar como resultado un ángulo externo en D. Alfa más 40 sería este ángulo en D. La suma de estos dos ángulos me debe dar el ángulo en D. ¿Cuánto sería? Alfa más 40. Listo. Alfa más 40. Ahora, si yo observo el gráfico, estos dos segmentos son iguales, AB y BD. Entonces, ¿cómo se llama ese triángulo donde sus dos lados son iguales? Se llama isósceles. Dos lados iguales, por lo tanto, dos ángulos iguales. X y Y también son iguales cuando es isósceles. Listo. Entonces, en mi figura, si ellos dos son iguales, estos dos ángulos también llegan a ser iguales. Alfa más 40, alfa más 40. Entonces, con esos datos podemos encontrar el valor de alfa. ¿Cómo? Utilizando la propiedad más sencilla. Todo triángulo notable, todo triángulo. ¿Cuánto valen sus ángulos internos? La suma de sus ángulos internos siempre vale 180. ¿A qué sumar? Alfa más 40. 2 alfa más 40. Alfa más 40. 2 alfa más 40. Y todo eso es 180. Alfa más 2 alfa, 3 alfa. 40 más 40, 80. Igual a 180. 3 alfa es igual. Este 80 de la izquierda pasa a restar al 180. ¿Cuánto nos quedaría? 100. Alfa es igual a ¿cuánto? El 3 pasa a dividir. Sería 100 sobre 3. Pero esa no es la pregunta. ¿Qué me están preguntando? Hallar el complemento de alfa. El complemento de cualquier ángulo se calcula de la siguiente manera. Es una diferencia entre ¿quién? Entre 90 y el ángulo, en este caso alfa. Entonces, si me preguntan por el complemento de este valor de alfa, tengo que aplicar esta diferencia. El complemento de alfa será igual a ¿qué? A 90 menos el valor de alfa, que vale 100, sobre 3. ¿Y cuánto sale esa diferencia? Mira, multipliquemos. 90 por 3, ¿cuánto vale? 90 por 3 es 270. Mire, 90 por 3, 270. Le resta 100, te sale 170. ¿Dividido entre cuánto? Entre 3. Listo. Entonces, ¿cuánto vale la respuesta? 170 sobre 3. Ese es el ejercicio. Ejercicio 2 nos dice, si en el triángulo ABC, BH es altura, y BM es mediana, calcule la medida del ángulo MBH. MBH. Esta porción de ángulo en la figura es la pregunta. Tenemos, por ejemplo, este ángulo de 50. Aquí hay un ángulo recto en B. Ahí está. El ángulo X, que es la pregunta. ¿Cómo vamos a calcular el valor de X? Por favor, aquí la observación. En todo triángulo rectángulo, solo en un triángulo rectángulo se cumple esta propiedad. ABC. ¿Por qué sé que es rectángulo? Porque hay un ángulo de 90. Si se dibuja la mediana, BM mediana, ¿qué se cumple? Se cumple que estos tres segmentos son de igual valor. Es decir, AM es igual a BM y es igual a MC. Entonces esta propiedad vamos a aplicarla en el problema. Si este segmento BM es mediana, ¿qué significa? Que BM, MC y AM son iguales. ¿Y eso en qué te ayuda? Por aquí. También sabemos que en todo triángulo rectángulo los ángulos suman 90. ¿En dónde está esa? Entonces en el triángulo ABH es rectángulo. Si este ángulo vale 50, ¿cuánto vale este angulito en B de azul? Eso vale 40, porque 50 más 40 te debe dar 90. Ahora, observa la imagen. Se trata en el triángulo ABM. ABM. Dos lados iguales. Dos lados iguales. Si se tienen dos lados iguales, ¿cómo son estos ángulos?
todos este ángulo. ¿Cómo son estos ángulos? Iguales, porque estás en un triángulo isósceles. Ahí está. Lados iguales, ángulos iguales. 50 es igual a 40 más x. X vale 10. Veamos el ejercicio 3, donde nos preguntan calcular x en la figura si QR y BR son iguales. Entonces vamos a completar ese dato. Nos dice BR, ahí está, BR y QR son de igual medida. BR y QR son de igual valor. La idea es la siguiente. Si se tiene un triángulo rectángulo, si él es alfa, este ángulo ¿cuánto debe ser? Vamos a colocarlo en función de alfa. Sería 90 menos alfa. Esa es la idea para resolver este ejercicio. Si tenemos un triángulo rectángulo, aquí señalo. Ahí está. Este ángulo ¿cuánto mide? 2 alfa. Estás en un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale este angulito? Si él es 2 alfa, 90, él es 90 menos 2 alfa. ¿Correcto? Pero recuerda, mira, este ángulo vale 90. Si este ángulo de azul es 90 menos alfa, ¿cuánto vale el ángulo de rojo? Recuerda, estos dos te deben dar 90. ¿Cuánto vale? Vale 2 alfa. ¿Por qué? 2 alfa menos 2 alfa se va y te queda 90, coincidiendo con el ángulo que tienes al inicio. 2 alfa. En este triangulito de rojo, lados iguales, isósceles, ángulos aquí iguales. 2 alfa. Ángulo opuesto por un mismo vértice. Si eres 2 alfa, ¿cuánto vale todo este ángulo? 2 alfa. Entonces, en este triangulito de color negro, voy a pintarlo. Es un triangulito rectángulo. Entonces, ¿cuánto suman los dos ángulos en este problema? Estos dos ángulos en todo triángulo rectángulo, ¿cuánto suman? Suman 90, es decir, alfa más 2 veces alfa, 90. 3 alfa es igual a 90. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 30. Pero esa no es la respuesta es x. Ahora, ¿qué hago? Me voy por aquí. La suma de estos tres ángulos, ¿cuánto vale? En todo triángulo, 180. Alfa más alfa, 4 alfa. Más el ángulo de x igual a 180. Pero alfa, ¿cuánto vale? Sabemos que vale 30. 4 por 30 más x igual a 180. 120 es la multiplicación de 4 por 30 más x igual a 180. Por lo tanto, x vale 60. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 4. Nos dice, si BD es bisectriz del ángulo B y además AB vale 2 y AD vale 1, calcule BC. Vamos a completar los datos en la figura que tenemos. Por ejemplo, AB mide 2, AB mide 2, AD mide 1, AD mide 1. Calcule BC. BD es bisectriz de B. BD, ahí está, es bisectriz de B. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que ha cortado a este ángulo en partes iguales. Como no sabemos cuánto vale, vamos a ponerle alfa y alfa. Esos son todos los datos que nos indica el enunciado. Ahora vamos a aplicar un pequeño criterio. Y este criterio solo lo vas a aplicar cuando en la base de un triángulo los ángulos se relacionan de 1 a 2. Un ángulo es el doble del otro. En este caso tenemos por un lado tita y por el otro lado tenemos el ángulo 2 tita. Entonces cuando se cumple esa relación de 1 a 2, se va a hacer el siguiente artificio. Se va a prolongar la base a C. Ahí está. De tal manera que tú indiques que el segmento que se forma desde A hasta el punto E sea el mismo en longitud con A. B. Si él mide 2, tú vas a asumir que este segmento que estás prolongando es 2 también. Ahí radica el artificio. Vas a unir E con B. ¿Qué va a suceder si tú unes B con E? Se va a formar un triangulito. Voy a pintarlo de color azul. Ese triangulito no es cualquier triangulito, es un triangulito donde estos dos lados son iguales. ¿Cómo se llama ese triangulito? Se llama triángulo isósceles. Y no solo eso. Si tengo dos lados iguales, también obtengo dos ángulos iguales. Te los estoy pintando de rojo. Estos dos son iguales. Y estos dos que son iguales te deben sumar el 2 tita. Porque 2 internos te da un externo. Entonces, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Que al sumarse te debe dar 2 tita. Debe ser tita y tita. Ahora,
Esa misma idea la voy a aplicar aquí. Tengo dos ángulos internos, alfa y tita. Voy a calcular el ángulo en D. ¿Cuánto vale el ángulo en D? La suma de dos internos te da este externo. Eso significa que es alfa más tita. Ahora, para terminar el ejercicio, voy a resaltar el triángulo EBD. ¿Por qué? Porque noto que hay dos ángulos iguales. En D, ¿cuánto vale el ángulo? Alfa más tita. En B, ¿cuánto vale el ángulo? Miren. Alfa más tita. Alfa más tita. Este triángulo de color negro es isósceles. Si es isósceles, dos ángulos iguales. ¿Cuánto mide este segmento desde D hasta E? 2 más 1, 3. Dos ángulos iguales, dos lados iguales. EB mide también 3. Por lo tanto, el X, ¿cuánto resulta? Ahora me voy en el triángulo EBC. Observa, EBC. Dos ángulos iguales. Ahí está. Dos ángulos iguales, tita y tita. Isósceles. Dos lados también iguales. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale 3. Hallar a B en la figura. Como vemos, AD va a ser la incógnita, el segmento AD. Y nos dan como dato que AB vale 2, BC vale 6. Y también tenemos lo siguiente, que este ángulo en C vale alfa y este ángulo en A vale 2 alfa. Entonces, ¿qué vamos a repetir aquí? Vamos a repetir la misma idea del problema anterior. Si tengo una relación de ángulos de 2 a 1, prolongo la base. Vamos a prolongar. De tal manera que tú digas que hasta este punto, vamos a llamarle E, sea exactamente en longitud que este otro segmento. Este segmento sea igual en longitud que este otro. Y vamos a unir E con B. Vamos a repetir la misma secuencia. Ahí está. Si él es X, ¿cuánto vale este ángulo? X. Ahora recuerden, es isósceles. Estos ángulos, ¿cómo son? En E y en B, iguales. ¿Y cuánto te tienen que sumar? Te tienen que sumar 2 alfa. Entonces, ¿cuánto le corresponde a cada uno? Alfa y alfa. Completemos en D. Este ángulo se obtiene sumando ¿quién? Alfa más tita. Alfa más tita te da el ángulo en D. Ahora, ¿cómo son estos ángulos? Vamos a trabajar en el triángulo EBD. Este ángulo voy a pintarlo de color azul. Si este ángulo vale alfa más tita, ¿cuánto vale este angulito? También vale alfa más tita, dos ángulos iguales. Vamos a ver el triangulito EBC. EBC. Si él es alfa y él es alfa, ángulos iguales, lados iguales. Si BC mide 6, ¿cuánto mide EB? También mide 6. Vamos al triángulo de azul. Ángulos iguales, alfa más tita. En el lado ED mide X más 2. Entonces, si estos dos ángulos son iguales, estos dos lados, ¿cómo deben ser? Iguales. Vale 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Vale 4. Esa es la respuesta del ejercicio. Si te gustó, suscríbete y dale un like para subir más contenidos a nuestro canal. Gracias.